Eduardo Serrano Sánchez nació el 21 de noviembre de 1962. Vivió su infancia y adolescencia en Arenillas, provincia del Oro. A los 23 años de edad, se mudó a Quito para estudiar comunicación social con la convicción de convertirse en escritor. Raúl nos dejó entrar a su hogar y nos contó más sobre su vida personal, su ambiente familiar, sus pasiones y su faceta como ensayista y catedrático. Marco Antonio. Raúl, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo has pasado? Un gusto verte. Muchas gracias. Bienvenido a mi casa. Gracias, Raúl. Gracias por invitarme. ¿Cómo has Por favor. pasado? Bien, un gusto verte a los tiempos. Sí, pues es importante sentarnos y conversar. Raúl, cuéntanos un poco de tu infancia, de tu vida ahí con tu familia, con tus padres, tus hermanos. Marco Antonio, yo nací en Arenillas, un pueblo que está al sur, como bien dices, del país, que limita con Perú, y que yo siempre digo que es el rincón más hermoso, uno de los rincones más hermosos de nuestro país. Yo nací en la casa que era de mi abuelita Elvia, a quien todos les decíamos Eva, y que sin duda ese fantasma, ese espectro de la guerra, por ejemplo, con el Perú, y sabemos todo lo que significaba eso y cómo eso fue explotado en su momento por incluso el poder hegemónico, que sin duda los golpeó mucho y fue un fantasma que siempre estuvo presente. Siempre estuvo presente el fantasma de la guerra, el fantasma del Perú. Porque yo me acuerdo todo lo que mi abuelita me contaba en la invasión, la guerra, la invasión del 41, y cómo ellos tuvieron que salir desplazados. Se fueron hacia la parte norte de la provincia, esto es Piña, Zaruma, ¿no? La parte alta del Oro. La parte alta de la provincia del Oro. Mira, nosotros yo tengo tíos peruanos y primos peruanos, y que sin duda lo que era interesante que cuando compartíamos en la cotidianidad con ellos, íbamos de vacaciones siempre a visitarlos a Tumbes, bueno, toda esta idea de esa tensión, ¿no?, por la bronca, de carácter limítrofe que se tenía, pues bueno, quedaba ahí. Ahora, en cuanto a tu infancia y adolescencia, tú siempre apegado a los libros, tú leías estas famosas novelas de vaqueros, ¿te acuerdas? En el caso mío, por ejemplo, tuve mucha influencia de mi padre, que leía todas las novelas que tenía a su mano, porque además era muy fácil obtenerlas. Sí, yo creo que para mí fue muy importante el día en que mi padre le compra a un chico peruano a sí mismo, porque mis padres eran comerciantes un tiempo y tenían un negocio en Huaquillas, ¿no? Entonces, un día un chico le vende a mi padre una caja con libros, porque este chico necesitaba comer, obviamente, ¿no? Y que le propones que se los vendía, y mi padre le compra estos libros y los lleva a Arenillas, y para mí fue realmente algo desconcertante y revelador, porque entre esos libros había muchas novelas de Julio Verne, por ejemplo, de Emilio Salgari, de Walter Scott, de Mark Twain, ¿no?, de Alejandro Dumas. O sea, no era cualquier tipo de libros. Sí, era una especie como de biblioteca selecta, ¿no? Como una selección de los grandes autores de la novela de aventura, ¿no? Y entre esos había un libro que cuando yo lo encontré, empecé a leerlo, para mí fue el deslumbramiento, ¿no? Ese libro se titula Corazón, y que es de este escritor italiano que se llama Inmundo de Amicis, y que para mí fue un verdadero hallazgo, porque ese libro me puso en evidencia lo que es el poder de la palabra, lo que se puede hacer con las palabras, porque ahí entendí que con el lenguaje, con las palabras, tú puedes transmutar, tú puedes desplazarte a esos territorios de la memoria, por ejemplo, o a esos tiempos. ¿Qué edad? Bueno, yo estaba ahí en la escuela, ¿no? Estaba terminando la escuela. Entonces eras un niño raro, porque no usualmente un niño de esa edad ya se dedica a leer o a recolectar literatura selecta. Sí, yo creo que bueno, también tenía que ver tal vez las condiciones el contexto de mi pueblo, ¿no? Porque es un pueblo pequeño, como siempre digo,
es un pueblo de gente muy culta, mi pueblo, porque todo, ahí gran parte se dedica a cultivar la tierra, como yo digo, son agricultores. Y yo siempre comento esto. ¿Cuánto influyó o cuánto significó tu abuela para ti? Mucho. Mira, para mí es una influencia poderosa, mi abuela, una influencia fuerte, porque ella ayudó a criarnos, somos 6 hermanos, y la casa de mi abuelita Eva es una casa grande, y no digamos de niños, a nosotros nos parecía, es un falansterio, ¿no? Una casa descomunal. Y digo que es una influencia fuerte porque mi abuelita era una mujer muy sabia, ¿no? Con una gran ternura, con una gran capacidad para tratarnos de una manera que realmente significó para nosotros tener un trato muy, muy particular. Siempre esto lo he contado a veces a los amigos. La poesía, por ejemplo, no solo que la aprendí en los libros o en los textos, incluso con una maestra que en mi escuela pesó mucho, que se llamaba la maestra Lolita Mora. Y fue mi abuelita la que con su lenguaje, sus gestos, por ejemplo, ¿no? Sus visiones, tenía una mirada muy poética, y que cuando a veces uno, obviamente niño, me acuerdo que me asusté mucho cuando por primera vez vi un cadáver, ¿no? De una persona en mi pueblo, resultado de un accidente, algo por el estilo, y ella se dio cuenta que yo estaba como muy impresionado por eso. Conmocionado. ¿No? Muy conmocionado. Entonces ella estuvo en ese momento importante, digo, clave para un niño, porque me hizo entender lo que eso significaba y me lo hizo ver de una manera muy poética, ¿no? ¿Cuánto influyó el cine también a esta edad cuando tú vivías allá? Mucho, porque mira, el cine forma parte en esos años de mi vida de una manera muy vital. Primero porque era un espacio que yo compartía de una manera particular con mi padre. Todos los domingos teníamos la costumbre de él nos llevaba al cine, ¿no? Y ocurre que el cine que se pasaba en mi pueblo tenía que ver con todo lo que es el mundo del cine, el western, ¿no? Del cine de vaqueros. Y el western es un género que luego, con los años, descubrí un texto de Borges, que dice, el gran escritor argentino, que Jorge Luis Borges dice que los norteamericanos reinventaron la épica cuando ellos crean el western. Ahora, tú estuviste en la escuela Quito, en Arenillas, y el colegio técnico agropecuario, justamente en Arenillas. Sí, mira, para mí, yo hice toda la primaria en esta escuela, muy emblemática en mi pueblo, la escuela Quito. Además, ese nombre con los años fue para mí resignificándose. Claro. El hecho de que nunca pensé venir a vivir en una ciudad como Quito, ¿no? Que es una ciudad fascinante. Y el colegio, lo que es el ciclo diversificado, lo hice en mi pueblo, en el Colegio Técnico Agropecuario Arenillas, y luego pasé a Machala, donde me gradué en el Colegio Centenario, 9 de octubre, ¿no? Ahí terminé el bachillerato. Bueno, Marco Antonio, ¿qué te parece si de pronto vamos a un espacio como es la biblioteca? Correcto, porque ahí quiero que nos hables de tu viaje ya a Quito, pues ya te vas a Quito. ¿Por qué te vas a Quito? Claro. Llegas allá, estudias, además te gradúas de periodista y comienza tu vida como escritor aquí en el país. Vale, vamos. Con gusto. Cristina Villalba, esposa de Raúl. Estuvimos en una fiesta, fue una fiesta en la que había una amiga en común que nos invitó a esa fiesta y pues ahí fue que nos conocimos, hace 35 años. 11 meses después nos casamos. Su pasión es la literatura, ama profundamente la literatura, la academia, también ha compartido su tiempo, ¿no?, con la academia, entonces sí nos ha tocado pues terciar eso y un poco compartir las noches, las madrugadas, así, pero sí, ha habido... lo importante es que él disfruta, ama lo que hace, está bien, se siente feliz y pues eso repercute a todos, pienso yo, no todos somos felices si él está bien también. Mi esposo, yo podría decir que mi esposo sobre todo es todo un caballero. Mi esposo es un caballero, es una persona
muy sensible, muy educado y muy generoso. Gabriela Serrano, hija de Raúl. Toda mi vida, desde muy pequeña, le vi rodeado de libros. Recuerdo que cuando era pequeña jugaba con esos libros y muchas veces hasta ahora los tiene rayados. Cuando tenía 3 años, como mi hija, él me leía cuentos desde niña, igual mi mamá, entonces siempre me gustó también escribir y recuerdo que en el colegio escribía poesía y fue todo gracias a la influencia de mi padre y incluso gané un intercolegial de poesía. Recuerdo en las madrugadas que a veces tenía que quedarme haciendo deberes, pues le encontraba también a mi papá leyendo, escribiendo, corrigiendo textos, siempre. Generoso, humilde y cariñoso. Hernán Peralta, amigo y compañero de trabajo de Raúl. Una amistad interesante que en gran medida estaba marcada, o más bien, por esta relación académica, intercambiando ideas, conversando un poco sobre las propuestas, tanto de lo que ellos hacían cuanto de lo que nosotros trabajábamos como área. Y progresivamente, pues, esa amistad fue creciendo y compartiendo otros espacios extrauniversitarios. Y un aspecto con el que también llegamos a compaginar plenamente es que éramos hinchas del mismo equipo, Liga Deportiva Universitaria. Entonces, eso abrió una posibilidad de compartir también el espacio hacia la parte deportiva. Es un ser humano muy sencillo y siempre abierto a compartir sus conocimientos, sincero, brillante y un gran ser humano. La decisión de ir a Quito entiendo que fue difícil, sí, complicada. Bueno, sí, porque además en el contexto en que se dio, además estaba recién casado. Claro. Y nos casamos muy jóvenes con Cristina, mi esposa. Entonces, ¿por qué decidiste básicamente ir a Quito? Bueno, porque se dio la circunstancia que mi suegro era militar y para ese año justo él también ya se retiraba del servicio activo. Y entonces como que convergió ese factor y la idea también, o mi proyecto de estudiar, de hacer una carrera académica. Y entonces pues dijimos con mi esposa, bueno, justo ese año también había nacido mi hija, Gavita, y entonces dijimos, bueno, las cosas se están dando, no va a ser fácil, pero como se dice, vamos a responder a este desafío de la vida. ¿Por qué te inclinaste inicialmente por el periodismo? Porque tú eres periodista, sí, te graduaste en la Universidad Central. Así es, bueno, fuimos compañeros de aula contigo, Marco Antonio, compartimos ahí un par de años, y el periodismo, mira, para mí que resultó clave en el sentido de que García Márquez tiene razón cuando él sugiere que él dice, para quienes están interesados en la literatura, no hay nada mejor que de pronto estudien periodismo o se involucren con el periodismo. Ajá. ¿Y por qué? Por una razón que me parece clave. Porque el oficio de periodista te obliga a desarrollar una disciplina que tiene que ver con el trabajo continuo, sostenido con las palabras, con el lenguaje. Además, un periodista tiene que sentarse a escribir, le guste o no le guste, o contracorriente, porque sin duda tiene que cumplir una tarea, ¿no? Entonces, me pareció que eso era como realmente revelador, y que García Márquez tiene razón, te digo, ¿eh? Lo he comprobado que sí. Claro. Te graduaste de periodista inmediatamente. ¿Cuál fue tu siguiente reto? Bueno, traté de ver si podía ejercer acá en Quito. Ya estoy instalado en Quito. Estudié, tú sabes, estudiamos en la FACSO, en la Universidad Central. Y bueno, la ciudad también me empezó cada vez a seducirme más, porque Quito tiene muchos aspectos que realmente son fascinantes, ¿no? Ajá. Y decidí, bueno, prácticamente quedarme con mi familia. Y la idea era, pues, más bien un poco responder a esta idea, a la pasión de la literatura. Y este era como el hábitat adecuado, claro, quizás, ¿no? Y te inclinas ya por la literatura. Sí, bueno, la literatura se consolidó ahí porque yo era
era un fantasma que ya me venía acosando desde la época de finales de los estudios en la escuela y luego en el colegio, ¿no? Entonces yo creo que aquí fue para mí importante la estadía porque encontré amigos, interlocutores con los que esta pasión se podía compartir y se podía también desarrollar, ¿no? A tal grado que me involucro con el grupo, el taller de literatura, ¿no? Que luego es el grupo Esqueletra, pero antes se llamaba La Pequeña Lulupa, ¿no? La Pequeña Lulupa, ¿qué recuerdas de eso? Bueno, que ahí conocí grandes amigos y que tuvimos la oportunidad de hacer varias cosas que para nosotros eran importantes, como trabajar nuestros textos en un taller que no había coordinador, sino que todos coparticipábamos como tales, donde encontré grandes amigos como mi compadre Willo Orvales, Ramiro Arias, Galo Galarza, Jenny Carrasco, que era la única mujer en nuestro taller. Que también pasó por la universidad. Efectivamente, y fue nuestra compañera también Jenny, ¿no? Tú cuando comienzas luego ya a escribir tienes un seudónimo como escritor, Juan Gual, que corresponde justamente a esta novela de Pablo Palacio, Las mujeres miran a las estrellas. Sí, mira, es un nombre de un personaje de este texto de Palacio, que es un texto de estos textos complejos y deslumbrantes del escritor lojano, y que es un referente clave de la vanguardia en Ecuador y América Latina de los años 30. Sí, este personaje siempre me ha parecido interesante, ¿no? Hasta creo que lo he usado, entre otros, en el texto que envié al concurso de la Casa de la Cultura de Guayaquil en el año 2015 y que mereció el premio. Y de Ángel Felicísimo Rojas. El premio Ángel Felicísimo Rojas, y que ahora la novela hace poco se presentó en la Casa de la Cultura, que se titula Un pianista entre la niebla, ¿no? Es un seudónimo que me resulta interesante porque es como que forma parte de un juego, ¿no? De un juego de sentidos, ¿no? Por la naturaleza, la condición que tiene este personaje en la historia de Pablo Palacio, ¿no? En este cuento. Hablemos de tu producción, tanto como tus cuentos o tus novelas. Por ejemplo, en la ciudad se ha perdido un novelista. Mira, este es un ensayo en el que yo trato de rendirle tributo a un escritor muy descuidado por el canon de nuestra literatura, por la crítica canónica. La figura de Carrión es gravitante en medio de lo que es este proceso de la vanguardia de nuestra literatura en los años 30. Estamos hablando también de Los días enanos, En búsqueda del cuento perdido, Antología básica del cuento ecuatoriano, Las mujeres están locas por mí, entre otros cuentos que tú también presentaste. Sí, mira, Los días enanos es el primer libro de cuentos que yo publiqué en el año 90. Bueno, es un libro que te cuento aquí en confianza. En algún momento dado me encontré con este texto y me puse a releerlo. Y ocurre que se me impuso de una manera como insospechada, no prevista, la idea, la necesidad de reescribirlo. Así que me dediqué a reescribir esos textos, lo he hecho durante algunos años, lo tengo aquí, lo tengo ya listo y espero algún rato publicarlo, ¿no? En una versión que realmente es diferente a la que fue, la que se editó en el 90, ¿no? En cuanto tiene que ver ya la faceta justamente estudioso de la literatura, ha sido importante los libros que tú has escrito. Cuéntanos un poco de manera muy rápida también los principales. Sí, mira, además de yo creo que está primero este ensayo sobre Humberto Salvador, ¿no? Que examina su obra de vanguardia. Luego he publicado un libro que para mí fue muy grato armarlo, que se titula Los amigos y los años, que es la correspondencia de este gran novelista nuestro que es Pedro Jorge Vera, ¿no? Ahora mira, un poco recorramos, estamos en tu biblioteca, en tu cerebro de la casa, digamos. Acá tienes algunas cosas interesantes que nos puedas ir mostrando. Este premio lo otorgó el municipio de Quito en el año 2014. Me lo concedieron por una antología que publiqué que se titula Historias desde el closet, ¿no? Perdón, Cuerpo adentro, Historias desde el closet, que es una antología que
que aborda la idea de cómo los escritores ecuatorianos y escritoras ecuatorianas han construido, han ficcionalizado, por ejemplo, la condición de lo gay en nuestro país, ¿no? Y de la homosexualidad tanto masculina como femenina, ¿no? Claro, reconocimiento también del Consejo del Cantón Arenillas, tu ciudad natal. Sí, esto fue muy grato, fue un gesto de quienes eran parte del Consejo Cantonal de mi pueblo, ¿no? Entonces, bueno, para mí fue realmente muy grato que volver a mi pueblo con esta ocasión y participar de este acto, ¿no? Futbolero también. Sin duda, así es. Oye, tú sabes, y hay amigos que se me burlan, entre ellos, por ejemplo, mi amigo Raúl Vallejo, que es hincha del Barcelona y no cree que un mono, ¿no? Por mi origen costeño, puede ser hincha de liga, ¿no? En mi pueblo eso era muy extraño, muy raro, ¿no? Porque por lo general todo el mundo ahí es hincha. ¿Por qué te hiciste hincha de liga? Pues bueno, porque tal vez alguna ocasión que vi un partido, estaba yo en el colegio, entonces creo que era un partido muy clave en ese año del campeonato. Me fascinó cómo jugaba el equipo, me fascinó lo que se proponía y más después me parece que es clave el origen del equipo. Claro, la Universidad Central. De ser un equipo que nace en un centro académico vital para el país como la Universidad Central, ¿no? Ahora tú tienes acá el libro Marilyn Monroe. Sí, mira, este es un obsequio de un muy buen amigo, un escritor joven que se llama Santiago Recalde, y que me sorprendió un día porque me trajo este texto sabiendo que realmente Marilyn es para mí una figura, un ícono vital, central, ¿no? En mi memoria, porque el primer encuentro que tuve con Marilyn estaba así mismo en mi pueblo, en el colegio, fue en una película que vi en el cine de mi pueblo, que la pasaban como algo raro, ¿no? Y entonces, el rato que yo me encontré con el rostro de Marilyn, con su mirada, ¿verdad? Bueno, desde ahí nunca más pude olvidarme de ella, ¿no? Ni desprenderme de su presencia, ¿no? Y bueno, es una presencia vital y actual, porque creo que, mira, lo sostengo en un libro que armé en tributo a Marilyn cuando se cumplieron 50 años de su supuesta muerte, ¿no? Porque siempre, eso te digo, sostengo que no es que ha muerto Marilyn, nunca murió Marilyn, está aquí. Y ese libro en el que participaron varios autores y autoras ecuatorianas y ecuatorianos, que se titula Solo ella se llama Marilyn Monroe, tributo a una diosa, precisamente era eso, ¿no? Poner en evidencia cómo un ícono como Marilyn gravita no solo en la cultura y desde la contracultura en la sociedad norteamericana, sino que también es vital en nuestra historia. Raúl, es importante también hablar de los premios que tú has obtenido. El tercer puesto, o el tercer premio más bien, en el Concurso Nacional de Cuento por los 75 años del diario El Universo, ganador del Premio Nacional Joaquín Gallegos Lara en el 97 y por supuesto la primera mención en el Concurso Nacional de Literatura Luis Félix López, aparte del gran premio que acabamos de hablar de la novela Ángel Felicísimo Rojas, que fue hace poco en el año 2015. Así es. Bueno, mira, los premios sin duda siempre son un estímulo para cualquier autor o autora, ¿no? Y algún día, cuando justo se entregaba el premio de los 75 años de Diario El Universo, escuché decir una gran verdad al maestro Rafael Díaz Icaza, que fue parte del jurado en aquella ocasión. Y él decía que lo interesante de un premio es que le permite a un autor o autora es comprarse tiempo. Hay que tener claro que ningún premio consagra la obra de autor alguno ni a ningún autor. O sea, eso tampoco. Claro, es algo puntual que es un reconocimiento por algo concreto, pero no necesariamente así es, uno es el mejor o ya superó así es, ni va las a ser, expectativas. Efectivamente. ¿No? Eso no convierte a nadie en más escritor que otro, ni cosa por el estilo, ¿no? Igual a sus textos. Entonces eso creo que siempre también es importante tenerlo claro, ¿no?
Ahora, tú tienes un hábito que, bueno, se le conoce, quienes te conocemos muchos años, siempre te ha gustado caminar, 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 observar, caminar, observar, detenerte un poco para comenzar luego a escribir, ¿no? Ahora me parece que tú lo sigues haciendo, tú subes al metro, al trole, y es parte de tu vida cotidiana. Sin duda, y a mí me gusta mucho caminar la ciudad y por eso a veces les comento a los amigos que si tuviera las posibilidades de financiarme, la posibilidad de comprarme un auto, bueno, su uso sería muy limitado porque realmente yo no quiero perderme esta especie de relación vital con la ciudad. A propósito, ¿qué es para ti la vida? Es como un poema por descifrar, ¿no? La familia. La familia para mí es clave porque sin duda es el origen, es el refugio. Y justo la literatura. Siempre. Yo creo que, bueno, cuando la descubres es como, yo creo que, bueno, le puede pasar a todas las personas cuando descubren algo que tiene que ver con una pasión que no le pueden poner un nombre. Estuvimos junto a Raúl en uno de sus lugares favoritos, la biblioteca de su trabajo, donde aprendimos un poco sobre su faceta de docente, quien además imparte talleres para analizar novelas y cuentos de escritores ecuatorianos y latinoamericanos. Acá estamos desde la biblioteca de la Universidad Andina Simón Bolívar, aquí en Quito, junto a Raúl. Raúl, ahora vamos a hablar un poco sobre los talleres didácticos que haces sobre literatura. Cuéntanos un poco al respecto de eso. Bien, es un taller orientado a las personas que tienen mucha pasión por la escritura, que la asumen desde una perspectiva realmente de saber que esto es un oficio, sí, que tiene que ver con conocer recursos, técnicas que les van a permitir, pues sin duda, desarrollar mejor el proceso de escritura, ¿no? ¿Te gusta esa interacción con los alumnos, de cómo piensan, cómo estructurar un cuento, cómo comenzar un cuento, cómo se escribe un cuento? Sí, sobre todo porque todos traen una serie de inquietudes, ¿no? Todos vienen con un proyecto de escritura y la idea también es desarrollar ese proyecto en función de lo que significa el trabajo del taller, esto es, ir examinando el texto desde lo que es su estructura, sí, sus sentidos, si hay coherencia en la construcción de los personajes, sí, siempre se está sugiriendo lectura, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos un autor ecuatoriano como sí, César Dávila Andrade. A ver, vamos a buscar uno de César Dávila Andrade. Por ejemplo, mira, César Dávila es autor de una excelente obra poética, autor del Boletín y Elegía de las Mitas, que es un poema fundamental en la lírica ecuatoriana y latinoamericana. Pero es un excelente narrador también.